Señor Beto, yo pensaba que habíamos acabado con la música clásica, pero le veo con un tambor militar y no entiendo absolutamente nada. Aparte de realizar ricas melodías con instrumentos de sonido determinado que están afinados, podemos realizar ricas melodías con instrumentos de un solo sonido indeterminado, donde la melodía es el ritmo. Sígueme. Bien, señor Beto, me ha parecido excelente esta interpretación. ¿Qué le parece que mientras que van desfilando aquí al gimnasio que tenemos aquí detrás, le damos un fuerte aplauso para despedirlo? Muchas gracias. Ah, su nombre es Noto con A. Bueno, usted será percusionista por lo que veo. Por lo tanto, les he dicho que en su cultura hay unos tambores que se llaman taiko. ¿Me podría decir para qué se utilizan y con qué se toca? Taiko es el tambor ceremonial. Tocar sirve para importante evento. Vale, o sea, para ceremonias, eventos y con qué se toca. Taiko no toca con baqueta, toca con bachi. Con bachis, esos son bachis. A ver esa diferencia que hay. Mirad lo que tenemos, una baqueta normal nuestra, que puede ser de batería o cualquier otro instrumento, y los... No empecemos... Y luego tenemos aquí los bachis. Diferencia de tambor mucho más grande, lo que tienen ellos, y más graves, y nosotros los que voy a... Muy bien, sí, ese quietecito. Y los que voy a presentar ahora los tocamos con esta porque no hace falta tocar con estos bachis. Tenga usted. Mirad, lo que vamos a hacer para tocar, si quiere usted una danza oriental, es presentar los instrumentos que tenemos a continuación. Son congas y tumbadoras. ¿Puede usted levantarlo para que lo vean? Porque uno se hace mayor y tiene la falda complicada. Mirad. Y luego tenemos, esto sí que sabéis lo que son. Los bongos, muy bien. Pues con todo esto vamos a simular. Y luego tenemos el que más le gusta a la gente, que es el que más suena, que se llama gong, ¿verdad? Sí, pues no lo toque mucho, que enseguida se me despista. ¿Qué le parece si con estos instrumentos simulamos lo que son sus taikos? ¿Sí? Vamos a tocar una danza oriental.
Bueno, relájese, que me viene usted con unos pelos. Buenos días, Johnny. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me gustaría que les explique. Es que es inevitable. Me viene con unas pintas. Pero esto, ¿qué es? Del Kiss. Águila Amster, pero eso no. Pero de usted esto, por favor. Vamos a ver. Le he traído a usted para que nos explique el origen del pop y el rock, de dónde viene, y nos explica un poquito la formación básica de las orquestas de Verena, el pop, el rock, todos los grupos, lo que usted quiera, y tocamos una pieza, venga. El pop y el rock vienen de EEUU, United States of America. Vienen de un gran estilo, que es el jazz, allá por 1900, donde surgieron de él muchos otros estilos que conocemos hoy en día, funky, pop, jazz y pop. Sigue, jazz pop, pero hay más, ¿no? Hay muchos más. Venga. Inmensamente más. Inmensamente más, muy bien. El estilo se compone por una formación de instrumentistas, como son la guitarra eléctrica, bajo eléctrico, pianos, los teclados, solistas, coristas, instrumentos de viento, batería, pero aquí solo veo mi público, ¿no hay banda? ¿Cómo que no hay banda? No hay banda aquí. Mira, este es de una banda. De Alfar o de Moncam o de no sé qué. Este sí que es una banda. Mira, tenemos aquí una marimba, tenemos un malecat, tenemos una batería para usted. Ese es de otra banda. Es una banda de Cuart de Poblet, imagínate. Una banda tiene. Y usted no sé de qué banda viene. De mi casa. De tu casa, ¿no? Claro. Mire, vamos a tocar un tema de pop y cuando acabemos, por favor, lo escuchamos entero y cuando acabemos, concurso. A ver si adivinamos. Concurso no, porque no hay premio. A no ser, el premio, si quieren, se llevan las gafas que llevan, pues ahora. ¿Vale? No. Tocamos el tema de pop y después decimos el compositor. Yo creo que es muy fácil, es muy sencillo. Pero que nos falta un poco de palmas. ¡Palmas, arriba! ¡Un aplauso! Está bien, ¿no? Espectacular. 2 palabras. ¡Bu-a! Y pregúntale el nombre del compositor. A ver, de una, 2, 3, ¿quién es?
¿Cómo que Johnny? Johnny por ahí, Johnny. Bueno, Johnny, que es el... Hace tiempo que no lo veo, por lo tanto lo voy a acompañar yo aquí al gimnasio. El clavadito a Freddie Mercury. Bueno, lo acompaño al gimnasio mientras tanto que estos dos personajes de aquí no me toquen la máquina, que vuelvo enseguida. Un aplauso para Johnny. Gracias, Johnny. Pues nada, aquí a esperar. La máquina no la podemos tocar, ¿eh? ¡Qué peligro tiene! ¡Un aplauso! ¡Muchísimas gracias! Vale, váyase usted. ¿Qué peligro tiene con los palos? Vale, señor, siga. Siga, no toque tantas cosas. Bueno, habéis visto cómo hemos podido tocar con palos. Eso, para nosotros, para los percusionistas, con cualquier otro objeto que no sean instrumentos musicales, es percusión con instrumentos no convencionales. Yo puedo coger una caja de cartón, puedo coger una olla metálica, puedo coger cualquier cosa que suene y con baquetas o con palos podemos seguir haciendo música. Eso no quiere decir que en clase estéis todo el día con el boli ahí en la mesa. Pam. Eso no. En casa, haced lo que queráis. Ya os apañaréis con los papis, pero aquí en clase no. Aquí en tacatín, tiquitín, en los bolis, como yo me entere, mañana examen. Bueno, vamos con algo más tranquilito. Vamos a ver si el próximo percusionista nos explica lo que es el flamenco. ¿Vale? Las tres cosas importantes. Prestamos atención, que luego tenemos que hacer un ritmo de bulería. Atención. Ritmo de bulería con palmas y tocaremos una pieza con cajones flamencos. ¿Cómo me han dicho que se llama esto? Y los que están charlando, cajones arreglado. Próximo percusionista, el corta uñas. Vale, vamos a por él. Ahora se corta uñas ahí. ¡Y todo el mundo baila! Oye, tu primo, ¿tú has dicho hacer un bingo? No. ¿Un bingo de palmas o No. un ritmo? Un ritmo. He entendido un bingo, digo. Un bingo no se Está hace. viendo rápido, digo, un bingo y bonito. No hay bingo, que va. Aquí Digo, se... el número 1 del bingo, el 2, el 3. Calla, ¿quieres callar? Línea. A que te quita el micro. Dale ahí. Maestro, va por usted. No, ahí. Muy bien. Vale. Ni Egea, muy bien. Qué bueno. Vamos a ver. Cállese un poquito porque si no se revoluciona.
Le he traído para que me expliquen las 3 cosas más importantes del flamenco. He venido a full. 3 cosas, 1, 2 y 3. La primera, lo más importante del flamenco es el cante, cantar. Yo canto súper bien, he estado en Operación Triunfo 1001 veces. Y mi prima es Rosalía, y yo canto. Campeonísimo, campeonísimo mundial. Vamos, voy a comprar todos tus discos, sí. También soy muy bueno en la segunda cosa. Atención. En el baile. Y soy campeón del Horta Sur en el baile sentado. Campeón del Horta Sur de baile sentado. ¿Cómo vamos a bailar sentado? Sí, mira, me voy a sentar encima del cajón flamenco. ¿Qué hago? Bailar sentado. Ole. Y ahora, la vueltita. Ole. Vamos. Te estás ganando el cielo, sí. Campeón del Horta Sur. Pero ¿cómo me puede venir con unos calcetines verdes? ¿Usted te cree que puede venir? ¿Qué son? Del Carrefour. Vale, explíqueme la tercera cosa más importante que tienen que prestar atención porque tenéis que hacerla con él. La que más me gusta, el toque, hacer las palmitas. Quietos. Para hacer esas palmitas tenemos que aprender el ritmo de bulería. Y es plátano, kiwi. ¿Lo hacemos? Es kiwi. Para hacer kiwi. A ver, ¿no? deje. Es que he pesado con el libro, espérese, mire lo que hay aquí. Mire si es fácil, ¿eh? A la de una. Pie de micro. A la de dos. Eso es. Y a la de 3. Plátano, kiwi. plátano, kiwi. La primera sílaba más fuerte. Plátano, kiwi. Plátano, kiwi. ¿Vale? Muy bien, oye. ¿Queda claro? Perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar una hora de cajones flamencos, las palmitas luego. A mitad de obra lo que vamos a hacer es meter el ritmo de bulería con las palmas, pero cuando lo indique él. Mientras tanto, nada. Primero, la obra de cajón flamenco. Vale, siéntese usted ahí. Vale, maestro, cuando queráis. Se lo voy a poner ahí. Ahí va bien, ¿no? Plátano, kiwi. Plátano, kiwi. Plátano, kiwi. Muy bien, señor Cortaúñez. ¿Qué hemos acabado? Ya hemos acabado. Vale, al gimnasio. Venga, un abrazo con Cortaúñez. Muchas gracias. Al gimnasio, ponerte en forma. Instrumentos, tapa tu cara. Instrumentos está percusión. Un profesor también toca muy bien. Él toca instrumentos, para tu cara. Un más grande es surdo, llamado surdo.
obrigado. Muito bom. Ah. Muito bom. Um surdo. Batucada tem mais instrumentos. Agogó. Agogó. Yeah. Muito bem, muito bem. E batucada tem também o chocalho, porque choca, para sonar, choca. Oh. Mais instrumentos, professor, eu quero tocar. Este para usted. Déjeme la mano, quitarte machín. Ahí, muy bien. A ver, mira ahí. Instrumento chamado tamborim, tambor chiquitinho. Pequenito, mais matão. Toma, matón. Último instrumento na batucada é chamado repenique. Bueno, un aplauso, ¿no? Para Mojito. La verdad es que tela. Ahora qué hacemos. Eu quero tocar samba batucada con todo el mundo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a ver en el gimnasio a todos los percusionistas que he dejado, a ver si hay algo potable para que pueda tocar con nosotros. Y mientras les vas haciendo una prueba y vas viendo a ver cómo funciona, ¿vale? Ok, galera. Galera significa gente. Galera! Como vai? Vai bem? Muito bem, muito bem. Muito brasileiro aqui? Você? Fala português? Ok, muito obrigado, grande, grande. Eu vou tocar um ritmo e vocês repitam, repetir. E também. Muito bem, bom. Agora, o professor fica comigo e a banda. Come on. ¿Estás seguro? Miren, mira lo que he traído, mira. Miren, este viene de un after ahora, mira. Mira, tengo al corta uñas, que está aquí porque tiene que estar. Este, que no se tiene ni que cantar ni que bailar, las palmas aún las hace. Y este señor es Jerry Baquetas, pues tiene baquetas en la mano. Y la batería más o menos funciona. Hágale una prueba, a ver cómo... Toquen para mí, igual que yo. No, ellos tocan duro, ¿ves? ¿Cómo que tocan del revés? ¿Cómo que...? Pero ¿qué ejemplo estáis dando? Menudo músico os he traído yo aquí. Mira gente, repitan para mí. Ya, ellos son muy Esos sí buenos. que son músicos. Házelo a ellos. Madre mía. Yo me voy. No puede tocar samba. ¿No? Oye, mira, me han dicho que hay unos refuerzos muy buenos. Todo el que haya estudiado percusión o que esté estudiando, por aquí subiendo. Venga, que está Jorge esperando. Los que hayan estudiado percusión o los que estén estudiando ahora. Venga, vamos. Y no tengáis vergüenza.
súper bien y digo, pues hay que subir. Hay que subir al escenario. Que la vamos a cambiar. ¿Estás nerviosa? Ven, siéntate, te lo explican bien. Sí, es una entrevista, mujer, no te preocupes. ¿Estás nerviosa? Y voy sobrada. ¿Ves? Ya está. Claro, a que no hemos ensayado antes. ¿Ves? Y vamos a hacerlo hoy, pero así, nos acabamos de conocer y vamos a tocar todos una pieza. Porque es que encima, ¿qué tenemos? Al profe que también va a estar a tocar con nosotros. Vamos a hacer un invento esta mañana. Ella nos tocará la batería, el profe tocará el malecal y Rafa, que tenemos aquí, nos va a tocar la marimba un tema, ¿verdad? Vale, pues ves preparándote. Bueno, para Jorge también y Rafa. Muy bien. Gracias. Oye, qué buenos alumnos y alumnas tenemos aquí, ¿eh? Jolín, como toca la batería, me voy a apuntar ya a tocar aquí también.
Asina oa. Asina oa. Asina me levanto. Un aplauso para estos premios de Muchas. Muchísimas gracias.